Vivimos en una época donde parecer importa más que ser. Desde muy pequeños aprendemos, casi sin darnos cuenta, a observar las reacciones de los demás para decidir cómo comportarnos. Una sonrisa puede hacernos repetir una conducta. Una crítica puede obligarnos a esconder aquello que somos. Así, lentamente, vamos construyendo una identidad que no siempre nace de nuestro deseo, sino del reflejo que vemos en los ojos de los otros. La necesidad de aprobación no aparece de golpe, se instala de forma silenciosa, como una voz que nos susurra que para ser aceptados debemos adaptarnos, callar ciertas opiniones, disimular en emociones o actuar de maneras que nos resultan ajenas. El problema no es querer ser queridos, porque el afecto es una necesidad humana profunda y legítima. El problema comienza cuando ese deseo se transforma en dependencia. Cuando nuestro valor personal queda atado a la opinión externa, en ese punto dejamos de elegir quiénes somos para convertirnos en lo que creemos que los demás esperan. Y hay un costo emocional enorme en esa renuncia. Cada vez que alguien traiciona su propia esencia para encajar, algo en su interior se fragmenta. No suele ser un quiebre visible, no genera un dolor inmediato, pero produce un desgaste silencioso que con el tiempo se convierte en vacío, en frustración, en una sensación persistente de no saber quién se es realmente. Buscar aprobación puede convertirse en una forma de vivir con miedo. Miedo a decepcionar, miedo a ser rechazado, miedo a perder vínculo. Ese temor lleva a muchas personas a aceptar situaciones que les hacen daño, a sostener relaciones donde no se sienten valoradas o a elegir caminos profesionales que no los representan. Se vive pendiente de la mirada ajena, intentando anticipar expectativas, sacrificando deseos personales con la esperanza de mantener el afecto o el reconocimiento de los demás. Sin embargo, esa aprobación nunca termina de llenar, porque quien depende de ella necesita recibirla constantemente. Es una sed que no se apaga, una validación que dura apenas un instante antes de exigir una nueva confirmación. Ser auténtico implica asumir el riesgo de no gustar siempre. Y ese riesgo asusta porque todos, en algún momento de nuestra historia, aprendimos que el rechazo duele. Pero hay una diferencia fundamental entre ser rechazado por lo que uno es y ser aceptado por lo que uno finge. La aceptación basada en una máscara nunca genera verdadera pertenencia, porque en el fondo existe el miedo constante a ser descubierto. En cambio, cuando alguien se permite mostrarse tal cual es, puede perder ciertos vínculos, pero también abre la posibilidad de construir relaciones más honestas y profundas. Muchas personas creen que dejar de buscar aprobación significa volverse indiferente o egoísta, pero en realidad implica algo mucho más complejo y saludable. Significa aprender a escucharse, a reconocer deseos propios, a aceptar que no todas las decisiones serán comprendidas puntual. Significa asumir la responsabilidad de la propia vida, entendiendo que nadie puede vivirla por nosotros. Cuando alguien empieza a tomar decisiones basadas en su verdad interna, suele experimentar una sensación extraña al principio, una mezcla de libertad y culpa, porque romper con el mandato de agradar puede generar incomodidad, tanto en uno mismo como en el entorno. Existe un momento particular en la vida de muchas personas en el que se dan cuenta de que han construido una existencia que no les pertenece del todo. Puede aparecer como una sensación de insatisfacción difícil de explicar, como una tristeza que surge incluso cuando aparentemente todo está bien. Ese momento suele ser el inicio de una pregunta fundamental. ¿Estoy viviendo la vida que quiero o la vida que otros esperan que viva? La respuesta a esa pregunta no siempre es fácil, porque implica revisar elecciones, vínculos, creencias y proyectos personales. Dejar de buscar aprobación no significa ignorar las opiniones de los demás, sino aprender a darles el lugar que corresponde. Escuchar puede ser valioso, pero la decisión final debe nacer de la coherencia
con uno mismo. La autenticidad no se construye de un día para otro. Es un proceso que requiere valentía porque implica enfrentarse a inseguridades, a la posibilidad de generar conflictos y, muchas veces, a la necesidad de redefinir vínculos. La sociedad suele premiar la adaptación y castigar la diferencia. Por eso ser auténtico puede resultar incómodo. Sin embargo, también es cierto que las personas que se permiten vivir desde su verdad suelen transmitir una sensación de seguridad y coherencia que genera respeto. No porque busquen aprobación, sino precisamente porque han dejado de necesitarla como condición para sentirse valiosa. Cuando alguien empieza a vivir con autenticidad, cambia su forma de relacionarse con el éxito y el fracaso. El éxito deja de medirse exclusivamente por el reconocimiento externo y comienza a evaluarse en función del bienestar personal, de la sensación de estar construyendo una vida con sentido. El fracaso, por su parte, deja de ser una amenaza a la imagen social y se transforma en una experiencia de aprendizaje. La necesidad de aprobación muchas veces está ligada a historias personales donde el afecto estuvo condicionado al rendimiento, al comportamiento o al cumplimiento de expectativas. Comprender ese origen permite mirar con más compasión esa tendencia a agradar sin juzgarse, pero también sin resignarse a repetirla. Cambiar esa dinámica implica aprender a validar las propias emociones, reconocer los propios logros y aceptar las propias limitaciones sin depender del aplauso externo. Elegir la autenticidad no garantiza una vida sin conflictos, pero sí ofrece una vida más coherente, y la coherencia genera una forma de tranquilidad que no depende de la aprobación de los demás, sino de la certeza interna de estar siendo fiel a uno mismo. Cada vez que alguien se permite decir lo que piensa, elegir lo que desea o alejarse de lo que le hace daño, fortalece su identidad. Cada acto de autenticidad es una forma de recuperar la propia voz. Esa voz que muchas veces fue silenciada por el miedo a no ser aceptada. Esa voz que espera ser escuchada para poder construir una vida que no esté diseñada para agradar, sino para ser vivida con verdad. No todas las relaciones que forman parte de nuestra vida son espacios de crecimiento, cuidado y respeto. Algunas, con el paso del tiempo, se convierten en lugares donde la identidad comienza a encogerse, donde las palabras pesan más de lo que deberían y donde la presencia del otro, en lugar de sostener, comienza a desgastar. Lo más complejo de este tipo de vínculos es que rara vez comienzan siendo dañinos. Muchas veces nacen desde el afecto, la cercanía o la necesidad compartida de no estar solos, pero el paso del tiempo puede transformar la dinámica, y lo que alguna vez fue compañía puede convertirse en un espacio donde uno empieza a sentirse pequeño. Sentirse pequeño dentro de una relación no siempre implica agresión abierta. Existen formas mucho más sutiles de invalidación. Puede manifestarse a través de comentarios que minimizan logros, bromas que parecen inofensivas pero que dejan una sensación incómoda, silencios que castigan o actitudes que hacen dudar del propio valor. Son gestos que, repetidos, generan una herida silenciosa. La persona comienza a cuestionarse, a dudar de sus decisiones, a pensar que tal vez está exagerando o que no tiene derecho a sentirse lastimada. Esa duda es una de las señales más profundas de que algo en el vínculo no está funcionando de manera saludable. Muchas personas permanecen en relaciones que las hacen sentir menos de lo que son por miedo a la soledad. Existe una creencia arraigada que asocia la compañía con seguridad, incluso cuando esa compañía genera sufrimiento. La idea de perder un vínculo puede resultar tan angustiante que se toleran situaciones que, en otro contexto, serían inaceptables. Permanecer en un lugar donde uno se siente desvalorizado suele justificarse con recuerdos del pasado,
con momentos buenos que funcionaron como sostén emocional, o con la esperanza de que la relación vuelva a ser lo que alguna vez fue. El desgaste emocional dentro de una relación no suele ser repentino. Aparece lentamente, como una acumulación de pequeñas experiencias que van modificando la forma en que una persona se percibe a sí misma. Puede comenzar con la sensación de tener que medir cada palabra, de evitar ciertos temas para no generar conflicto, de adaptarse constantemente al humor o a las necesidades del otro mundo. Esa adaptación, cuando se vuelve permanente, implica una renuncia progresiva a la propia identidad. La persona deja de expresar opiniones, posterga deseos, abandona intereses personales y comienza a ocupar un rol que no eligió conscientemente, pero que siente necesario para mantener el vínculo. Alejarse de una relación que genera este tipo de desgaste es una de las decisiones emocionales más difíciles que existen. Algo no solo implica enfrentar la pérdida del otro, sino también el derrumbe de expectativas, de planes compartidos y de la imagen que uno tenía sobre esa relación. Además, aparece la culpa, una emoción profundamente arraigada en quienes han aprendido a sostener a los demás, incluso a costa de sí mismos. La culpa puede hacer sentir que alejarse es un acto de egoísmo, cuando en realidad puede ser un acto de cuidado personal. Existe también el peso de la historia compartida. Cuanto más tiempo ha durado una relación, más difícil puede resultar reconocer que ya no es un espacio saludable. Las experiencias vividas, los recuerdos, las promesas, pueden funcionar como cadenas invisibles que dificultan tomar distancia. Sin embargo, la duración de un vínculo no garantiza su calidad. Permanecer en una relación solo por el tiempo invertido puede convertirse en una forma de negar la realidad emocional presente. Las relaciones sanas permiten el crecimiento individual. No exigen que una persona reduzca su esencia para ser aceptada. En cambio, los vínculos que generan sensación de pequeñez suelen basarse en dinámicas de control, dependencia emocional o desvalorización constante. En estos casos, la persona comienza a sentirse insuficiente, incapaz o poco merecedora de afecto. Lo más peligroso es que esa percepción puede ser internalizada, generando una autoimagen deteriorada que trasciende la relación y afecta otras áreas de la vida. Tomar distancia de un vínculo dañino no siempre implica confrontación directa. Muchas veces, el alejamiento ocurre de manera gradual, silenciosa, como un proceso interno donde la persona empieza a priorizar su bienestar emocional. Puede manifestarse en decisiones simples, pero significativas, como dejar de participar en conversaciones que generan malestar, reducir el contacto o establecer límites que antes no existían. Este proceso suele estar acompañado por sentimientos ambivalentes, donde conviven el alivio y la tristeza, la certeza y la duda. El entorno social muchas veces presiona para que las relaciones se mantengan a cualquier costo. Existe una fuerte idealización de la permanencia, como si el valor de un vínculo estuviera determinado únicamente por su continuidad en el tiempo. Esta creencia puede hacer que quienes deciden alejarse sean cuestionados o incomprendidos. Sin embargo, sostener una relación que deteriora la salud emocional no es un acto de amor ni de lealtad, sino una forma de abandono hacia uno mismo. Reconocer que una relación hace daño requiere un alto grado de honestidad personal. Implica observar cómo se siente uno después de compartir tiempo con esa persona, qué emociones aparecen, qué pensamientos se repiten. Las relaciones que hacen sentir pequeño
suelen dejar una sensación persistente de agotamiento, inseguridad o tristeza. También pueden generar la necesidad constante de justificarse, de pedir perdón por existir o de demostrar valor de manera permanente. Alejarse de estos vínculos no garantiza una ausencia total de dolor. Toda despedida implica un duelo, incluso cuando la relación era dañina. Sin embargo, ese dolor suele estar acompañado por una recuperación progresiva de la autoestima, de la capacidad de tomar decisiones propias y de la libertad emocional. La distancia permite reconstruir una imagen más realista de uno mismo, recuperar intereses olvidados y establecer nuevas formas de relacionarse basadas en el respeto y la reciprocidad. El silencio muchas veces es una forma de protección. No todas las decisiones necesitan ser explicadas ni justificadas. Alejarse sin confrontaciones innecesarias puede ser una manera de preservar la propia estabilidad emocional. Quienes realmente han compartido un vínculo genuino suelen percibir el cambio, aunque no se exprese en palabras. Y nos exprese en palabras, y quienes no logran comprenderlo, probablemente tampoco habrían podido ofrecer el respeto emocional que la relación necesitaba para ser saludable. Existe un diálogo permanente que ocurre en el interior de cada persona. Una conversación silenciosa que acompaña cada decisión, cada intento, cada error y cada logro. Ese diálogo interno puede ser una fuente de fortaleza o convertirse en el enemigo más persistente. Muchas personas conviven con una voz interior que cuestiona, que critica, que anticipa fracasos antes de que ocurran. Es una voz que no necesita testigos porque habita en lo más íntimo de la mente, repitiendo mensajes que, con el tiempo, terminan moldeando la forma en que alguien se percibe a sí mismo. El diálogo interno negativo no suele aparecer de manera espontánea. Tiene una historia, un origen que muchas veces se encuentra en experiencias tempranas, en palabras escuchadas durante la infancia, en exigencias familiares, en comparaciones, en críticas constantes o en situaciones donde el afecto parecía depender del rendimiento. Cuando una persona crece escuchando que no es suficiente, que debe esforzarse más para ser aceptada o que equivocarse es motivo de castigo, esas ideas pueden instalarse profundamente y transformarse en pensamientos automáticos que se repiten durante la vida adulta. La particularidad de ese diálogo es que suele confundirse con la propia identidad. La persona no percibe esa voz como algo externo o aprendido, sino como una verdad incuestionable. Así, cada error confirma la creencia de incapacidad. Cada dificultad refuerza la idea de que no se puede. Cada crítica externa se vuelve una prueba de que esa voz tenía razón. De esta manera se construye un círculo donde el pensamiento negativo alimenta la inseguridad y la inseguridad fortalece ese pensamiento. El sabotaje interno no siempre es evidente. A veces se presenta como prudencia excesiva, como miedo a asumir riesgos, como la tendencia a abandonar proyectos antes de que puedan desarrollarse. Otras veces aparece como perfeccionismo extremo, donde nada parece ser suficiente, donde cada logro es minimizado y cada falla es magnificada. El perfeccionismo, lejos de impulsar el crecimiento, puede convertirse en una forma sofisticada de autosabotaje, porque mantiene a la persona en una búsqueda constante de un ideal imposible que impide disfrutar los avances reales. Las palabras que una persona utiliza para hablarse a sí misma tienen un impacto emocional profundo. Nadie permanecería en una relación donde es constantemente descalificado, criticado o humillado. Sin embargo, muchas personas sostienen ese tipo de trato hacia sí mismas durante años. Frases como no soy capaz, siempre hago todo mal, los demás pueden, yo no, funcionan como sentencias que limitan el desarrollo personal. Estas afirmaciones
repetidas con el tiempo, dejan de ser simples pensamientos y se transforman en creencias que condicionan decisiones, oportunidades y vínculos. Modificar ese diálogo interno no implica negar las dificultades ni adoptar un optimismo superficial. Implica aprender a reconocer la diferencia entre una autocrítica constructiva y una crítica destructiva. La autocrítica permite evaluar errores, aprender de ellos y generar cambios. La crítica destructiva, en cambio, descalifica la totalidad de la persona. No se enfoca en la conducta, sino en la identidad. No dice esto salió mal. Dice tú eres un fracaso. Esa diferencia es fundamental porque la primera abre la posibilidad de crecimiento, mientras que la segunda paraliza. Uno de los aspectos más complejos del diálogo interno negativo es su carácter automático. Aparece sin ser invitado, se instala rápidamente y suele generar emociones intensas. Muchas personas intentan combatirlo, discutiendo con esos pensamientos o intentando eliminarlos por completo, lo que muchas veces genera mayor frustración. Un paso importante es aprender a observar ese diálogo, reconocerlo como un producto de experiencias pasadas y no como una verdad absoluta. La observación permite tomar distancia, cuestionar el contenido de esos pensamientos y reducir su impacto emocional. La manera en que alguien se habla a sí mismo influye directamente en su autoestima. La autoestima no es una característica fija, sino una construcción que se alimenta de experiencias, percepciones y sobre todo del trato interno. Cuando una persona comienza a desarrollar una voz interna más comprensiva, más respetuosa, comienza también a modificar la imagen que tiene de sí misma. Este cambio no implica ignorar las debilidades, sino reconocerlas sin convertirlas en definiciones absolutas. El respeto hacia uno mismo es un aprendizaje que muchas veces no fue enseñado. Algunas personas crecieron en entornos donde la exigencia era más valorada que la contención emocional, donde los errores eran castigados en lugar de ser comprendidos como parte del aprendizaje. En esos contextos, la dureza interna puede parecer una forma de disciplina o de motivación, cuando en realidad genera miedo, ansiedad y bloqueo emocional. Aprender a tratarse con respeto implica desarrollar una forma de diálogo que incluya comprensión, paciencia y reconocimiento de los propios esfuerzos. El diálogo interno también influye en la manera en que una persona enfrenta los desafíos. Quien se habla desde la descalificación suele anticipar el fracaso y, en consecuencia, puede evitar oportunidades o abandonar proyectos antes de tiempo. En cambio, quien desarrolla una voz interna más equilibrada puede enfrentar las dificultades con mayor confianza, entendiendo que equivocarse no es una prueba de incapacidad, sino una parte inevitable del proceso de aprendizaje. La transformación del diálogo interno es un proceso gradual que requiere constancia. No se trata de reemplazar de inmediato pensamientos negativos por afirmaciones positivas, sino de generar un espacio de reflexión donde cada pensamiento pueda ser evaluado, preguntarse si ese pensamiento es realista, si está basado en hechos o en interpretaciones distorsionadas, permite debilitar su influencia. También es importante reconocer los logros, incluso los pequeños, porque el diálogo interno negativo tiende a ignorarlos o minimizarlos. Las emociones están profundamente ligadas a la forma en que una persona se habla a sí misma. Un pensamiento autocrítico puede generar tristeza, ansiedad o frustración, mientras que un pensamiento comprensivo puede generar calma y motivación. Por eso, modificar el diálogo interno no solo impacta en la autoestima, sino también en el bienestar emocional general. Tratarse con respeto no significa evitar la responsabilidad personal ni justificar todos los errores. Significa asumirlos sin destruir la propia identidad. Implica reconocer que el valor personal no depende del rendimiento, del éxito o de la aprobación externa. Cuando una persona logra desarrollar un diálogo interno más saludable,
comienza a construir una relación consigo misma basada en la confianza, en la aceptación y en la posibilidad de crecer sin el peso constante de la descalificación interna puntuante.